antes de que participaran de la Eucaristía, quiso purificarlos y reafirmar su voluntad para que le fueran siempre sus amigos y seguidores. Hoy también es un día grande para todos, en particular para vosotros los niños, y por ello os pido que renovéis, junto con vuestros padres y padrinos, la promesa que hicieron ellos de educaros en la doctrina cristiana. ¿Creéis y queréis al Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, en esta solemnidad de Pentecostés? ¿Creéis y queréis a la Iglesia? Quiero a la Iglesia y creo en todo lo que ella me enseña. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia y estamos contentos de haberla proclamado por Jesucristo nuestro Señor. Y un día, ya un poquitín largos para nosotros, los mayores, pero relativamente cerca de vosotros, os bautizaron en esta fila, os hicieron cristianos. Pues ahora, ya que habéis renovado las promesas que vuestros padres hicieron entonces y ahora lo habéis hecho solemnemente vosotros, vamos en tono de agradecimiento a Dios Padre, besar esa reliquia que tenemos, que es la fila de bautismo, cantando Señor, yo quiero ser cristiano, con todo amor, con todo amor. Señor, yo quiero ser cristiano, con todo amor, con todo amor.
en esta fiesta. Derrama los dones de tu espíritu sobre todos los confines de la tierra y no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Una festa que també la recordem fa molts anys i a nosaltres, la primera comunió. Però jo no voldria quedar-me solament en això. Anunciar precisament en el cos i en la sang. No sé com ho haver fet nosaltres, però per supost també com ell no. I ell ha volgut que sigam, precisament, els que participem de la festa, inclús tots els dies, si volem, i per supost que no mos deixem els diumenges, perquè és la festa dels cristians, la festa del gran triomfo de Jesús, mort i ressuscitat. Jo vaig dir el diumenge passat que els pares heu de tenir així, a veure qui és el més guapo o la més guapa. Tots, doncs l'obra de vosaltres, la tenim així. Contempleu-la. Però ara jo, inclús quan jo he insistit en donar d'aquestes qualitats i d'aquestes virtuts cristianes, vull donar un pas més. Curiosos, siguent obedients, siguent xics i xiques que mireu sempre a aquest estar pendent per a donar. La catequesis de vosaltres és continuar siguent, doncs això, amics de Jesús. Un amic no pot estar una setmana potser sense veure-li quan tindrà el curs. Mireu, s'ha acabat la catequesis de la primera comunió. Oremos al Señor que escuche la oración, la plegaria de esta comunidad cristiana que en la alegría de hacerse patente en el testimonio con estos niños que van a tomar la primera comunión, quieren ser fieles al Espíritu. Por la Iglesia Universal, por el Papa Juan Pablo II, por nuestro Obispo Agustín y por todos los cristianos, para que estemos cada vez más comprometidos en vivir lo que Jesús nos enseña. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros padres y nuestras familias, para que la fiesta de hoy les ayude a vivir más unidos en el amor. Y para que en nuestras casas no falte el trabajo, el pan necesario y la comprensión y la Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por las familias que tienen problemas materiales y espirituales, por los que han de vivir lejos de sus casas, por los que sufren enfermedades o soledad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, por todos los niños del mundo, para que podamos descubrir que Dios nos sana y seamos felices en conocerle, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los presentes, por los sacerdotes, por las catequistas, maestros y educadores, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestra oración. Concede todo aquello que desde la fe te hemos pedido. Te
sabemos que tú has creado todas las cosas y nos las dieses para que fueran el resplandor de tu gloria y ellas pudiéramos descubrirte como único Señor. Te reconocemos pues como amigo del hombre y te presentamos estas flores. Tú eres, Señor, nuestra alegría y esperanza. Haz que sepamos llegar a ti por medio del Evangelio de tu Hijo Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Sabemos que podrás actuar como Espíritu de nuestra vida. Te pedimos que este que te presentamos, una vez convertido en el cuerpo de Cristo, nos aproveche para la salvación eterna. Señor, es el único que puedes convertir este vino que te presentamos en la sangre de Jesucristo. Haz que sea para nosotros vida espiritual, hasta la vida eterna. Sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, Padre bueno, hoy estamos de fiesta. Nuestro corazón está lleno de agradecimiento y con Jesús te cantamos nuestra alegría. Para enseñarnos cómo debemos amarte a ti y amarnos los unos a los otros. Él vino para arrancar de nuestros corazones el mal que nos impide ser amigos y el odio que no nos deja ser felices. Él ha prometido que su Espíritu Santo estará siempre con nosotros para que vivamos como verdaderos hijos tuyos. A ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos que nos envíes tu Espíritu para que este pan y este vino sean el cuerpo y la sangre de Jesús, nuestro Señor. El mismo Jesús, poco antes de morir, nos dio la prueba de tu amor. Después tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre.
les dijo también: haced esto en memoria mía. Por eso, Padre bueno, recordamos ahora la muerte y resurrección de Jesús, el Salvador del mundo. Él se ha puesto en nuestras manos para que te lo ofrezcamos como sacrificio nuestro y junto con Él nos ofrezcamos a ti. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos fraternalmente la paz. María.
comunidad, a Dios Padre. Gracias, Padre. Oremos. Oh Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva los dones que le has dado para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y la Eucaristía que acabamos de recibir acreciente en nosotros la salvación. El silenci crec jo que hi ha hagut i s'ha més accentuat en altres ocasions per la participació, per supost, dels pares que heu volgut proclamar la paraula d'una manera particular al cor de cantors, cantores de la nostra parròquia, els jóvens, i a tots els que en aquesta alegria de saber-vos units, els xiquets, i de saber-vos que així és com Jesús mos recibeix. Si no es fem com a xiquets no entrarem en el regne dels cels, diu ell. Pues en aquesta alegria de saber-vos volguts per Jesús volem, sobretot, professar-li eixa mateixa fe en sa mare, la Mare de Déu, la puríssima xiqueta, la que vosaltres, estimats xiquets i xiquetes, no la podeu oblidar.
Así nos vemos. Muchas veces